Bien. Fíjense. Este es uno de los casos más clásicos que se ven en el curso de Física 2 y de lo que está también en el libro. Tenemos un cilindro infinito de cierto radio, ¿no? Pero infinito en el sentido que su longitud es infinita, va desde más infinito hasta menos infinito, ¿no? Igual siempre recuerden que cuando a ustedes en física les hablan de infinito, les están hablando de algo que es inmensamente grande. De forma tal que al ser tan grande, algunas cosas son un poquito despreciables y lo pueden calcular con, ¿cómo se llama esto? Con un análisis de un cuerpo infinito directamente. ¿Entienden? Porque es un cálculo aproximado y en física siempre son cálculos aproximados. No hay nada que sea puntual, no hay nada que sea concreto, no hay nada que sea certero. Jamás. Eso nunca va a pasar. ¿Bien? Pero siempre van a llegar a un resultado cercano a la realidad, digamos. ¿Entienden? Bien. Entonces, fíjense. El campo que yo voy a tener se me va a generar desde el eje de simetría de esto, ¿no? Y va a ser de esta forma, ¿no? El del campo generado por el cilindro infinito, ¿no? ¿Por qué es así? Porque ustedes, ¿cómo se llama esto? Porque ustedes, como pueden ver en coordenadas cilíndricas, ustedes ¿qué tienen? Tienen el par ordenado siempre es R, phi y z, ¿no? De las coordenadas cilíndricas. El phi no va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama esto? Porque no va a variar respecto lo que es el ángulo, ¿entiendes? Siempre va a variar respecto a la distancia, siempre dependerá de respecto a la distancia. Y el z no va a variar simplemente porque el cilindro es infinito. Si el cilindro fuese finito, sí dependería de z y también de r. Pero como es infinito, no me importa cuál sea la altura de, ¿cómo se llama esto? A la que yo esté calculando el campo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, fíjense, yo tengo el campo electrostático, que depende de R. ¿Es así? R depende de todas estas variables. Entonces, yo voy a tener la componente del campo en R por R versor, más la componente del campo en phi por phi versor, más la componente del campo en z por K, ¿no? por el versor correspondiente al eje de z. Fíjense, ¿cómo son estos versores? Si nosotros estamos en el eje de coordenadas y tenemos un cilindro, el phi versor va a ser siempre tangente, ¿no? A lo que es el ángulo. Es decir, si yo tengo el ángulo que es de esta forma, ¿no? En el plano, XY, el phi versor siempre va a ser así, ¿no? Y siempre me va a apuntar hacia donde está yendo el ángulo. ¿Bien? El de Z siempre me va a apuntar para arriba. ¿No es así? Desde arriba hasta donde esté el punto. Y el DR me va a apuntar de esta manera, me va a apuntar desde el centro del cilindro hasta donde se encuentra el punto. Por ejemplo, si el punto se encuentra hasta acá, ahí es donde me va a apuntar el R versor. ¿Se entiende? Sí. Así es como la correspondencia de los tres versores. Ahora fíjense, como el cilindro es infinito, solamente va a depender de una componente, de la componente de su eje de simetría. ¿Cuál es ese? La R. Como ya dijimos, no varía respecto al ángulo, como es una superficie polar, porque es un cilindro, ¿no? Y no me depende de z porque es infinito. Entonces solamente me depende de r. Entonces estos dos se anulan, se van. Y solo me queda esto. El campo dependiendo de su componente en r multiplicado por el r versor. ¿Puedes repetir por qué se anula? Porque se anula, bien, porque ¿cómo se llama esto? Porque el campo no va a tener componente en phi, porque no varía respecto de phi, ya que la superficie que yo tengo es una superficie polar. Y si yo calculo el campo respecto a la componente en phi, yo voy a pegar una vuelta entera, ¿no? Y al pegar esa vuelta entera yo voy a observar que nunca me va a variar respecto del ángulo. ¿Entendés a qué voy, no? Entonces me va a anular de alguna u otra forma.
El de z es porque como esto es infinito, va de más infinito a menos infinito, no me depende de la altura. Entonces, ¿de qué me va a depender el campo? Solamente de la distancia que yo tengo desde el centro del cilindro hasta el punto donde yo estoy calculando el campo. ¿Entendés? Bien. Pero ese siempre tomando en cuenta que la distribución de cargas es uniforme. Porque si la distribución de cargas es uniforme, entonces, ¿cómo se llama esto? Yo puedo tomar que el campo se ve generado desde el centro del cilindro. Si no, no. Si la distribución es uniforme, entonces no es generada en el centro del cilindro, es generada en alguna parte dentro del cilindro que no es el centro. ¿Se entiende eso? ¿Puedo repetir eso última parte? Sí, si la distribución no es uniforme, entonces el campo no va a ser generado desde el centro del cilindro. Bien. Pero, Decime. cuando habíamos hecho con el ejemplo del hilo infinito con Gauss, habíamos dicho también, pero habíamos dicho que porque el vector perpendicular a las dos tapas del cilindro Eso lo vamos a ver ahora. Sí, sí, tranqui. era perpendicular, por eso las anulábamos. Sí, sí, ahí lo vamos a ver. Que esto del ángulo, de los ángulos. ¿Voy a decir por esto? Claro. No, esto es el campo, no es el flujo. Ok. Eso era respecto al flujo. Claro. Pero esto es porque no varía respecto al ángulo, porque como ya ves, esto es una superficie polar y no varía respecto de la altura, porque la altura es infinita. Claro. Entonces solamente me va a depender de la distancia que hay desde el centro de coordenada, del centro del cilindro, hasta donde está el coso, hasta donde está el punto. Que eso es R, es la distancia R, ¿no? Bien, decime. ¿No cuando tomaste el eje de simetría o te decía ahí cuál era? No. Esto es un caso clásico, ideal, donde tenemos una simetría cilíndrica con distribución uniforme. Por eso lo estoy explicando de esta forma. Pero vos tomás el eje de simetría con respecto al eje Z. Ahí. ¿Acá? Sí. Pero tranquilamente lo pudiste haber tomado por... Claro, con el eje X, con el eje Y, pero se hubiese complejizado el tema. Igual, lo único que hubiese cambiado, en realidad, es que esto no hubiese... o sea, todo esto se mantiene igual, ¿no? Pero esto va a ser la componente en X, el Y versor, y todo lo otro se repite, o sería la componente en Y, en J versor. Hay un ejercicio en análisis 2 que ustedes van a ver, creo que la práctica 17, no me acuerdo cuál, en el cual les dice que tienen un cilindro, ¿no es así? Que está en el eje X. Y ustedes creo que le tenían que calcular, si no mal recuerdo, la circulación de campo. La circulación de campo es la integral de línea, como la que vimos ¿viste que vimos potencial la última clase? Bueno, esa integral de línea, la integral curvilínea. Entonces lo que tenías que hacer era suponer coordenadas cilíndricas. Pero como estaba en el eje X, ¿no es así? Entonces tu altura no iba a ser Z, iba a ser X. Entonces el par ordenado cambiaba de R phi Z a R phi X. ¿Entendés? Porque depende de la distancia que yo tengo hasta el cilindro, ¿no? Del ángulo que se me va formando y del eje de simetría que es X. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Pedro, perdón. Decime. No dependía de Z porque estamos en un cilindro infinito. Claro. Porque es una superficie polar. Porque es una superficie polar. Sí. Y porque, ¿cómo se llama esto? La carga de prueba yo la tengo a cierta distancia el coso, entonces no necesito el ángulo. Sí, simplemente necesito la distancia desde el centro de la superficie polar hasta el punto. Claro. Ok, claro. Pedro, Decime. no entiendo cómo... Seguro que tiene ese motivo, pero ¿por qué dices que es una superficie polar? Porque vos fíjate que es una superficie circular. O sea, si yo miro esto de arriba, o sea, agarro el cilindro, lo miro desde arriba, lo que yo voy a ver es esto. Por eso es una superficie polar, ¿entendés? Entonces a esta le corresponde un radio y un ángulo, ¿entendés? Si depende de un radio constante y de un ángulo, es una superficie polar. ¿Bien? Una superficie no polar, por ejemplo, sería, bueno, lo que vimos antes, la pirámide, ¿no? O por ejemplo, el cubo. Así más o menos. ¿Entendés? Solamente una circunferencia podría ser... Una circunferencia, una esfera, un cilindro, un paraboloide circular, esos son polares.
El paraboloide circular, la única diferencia que tiene es que el radio no va a ser constante, va a ir cambiando, porque vos pensás que es como que esto es como si fuese una copa de vino y yo tengo un radio chiquitito así, y este radio me va a ir incrementando respecto, yo voy subiendo. ¿Entendés? Ah, Esa es la diferencia. genial. Bien. Profe, una consulta. En el Decime. libro de cátedra vi cómo hacía el desarrollo y la coordenada radial la pone con ρ. No pasa nada si yo en el parcial pongo con ρ en vez de con r, porque es lo mismo, a fin de cuentas, es algo de notación. Claro, sí. Si quieren lo trabajamos con RO porque la profesora, como yo me esto es verdad, Lorena Irán y Alejandro Paola lo trabajan con RO. Entonces esto es RO, pero sí. Sí, es lo mismo. Generado del centro y va para allá. Y depende esto de R. Esto es la componente en ρ multiplicado por el versor. Listo. O por el ρ versor. Bien, vamos un poquito desde acá. Para resolver simetría, ¿cuál era la ley que usábamos? La ley de Gauss. Bien. Vamos a irnos a puntos interiores primero. Se lo voy a poner con... A ver este rojo. Bueno, me voy a puntos interiores. Lo que voy a hacer es agarrar otra superficie imaginaria, la cual va a ser un cilindro, ¿no? Y también va a ser infinito, pero va a ser más chico. Es decir, va a ser más chico en radio. Entonces yo me voy a puntos interiores y voy a poner una superficie imaginaria, la cual va a ser un cilindro infinito, pero de menor radio que la anterior, ¿no? ¿Hasta se entiende? Sí. Y al radio desde el centro del cilindro, que es coincidente con el centro del otro cilindro, le voy a llamar ρ. ¿Bien? Porque es la distancia... esto es algo importante que deben entender. ¿Por qué yo supongo esta superficie así? Miren, lo que yo quiero hacer siempre, ¿no?, es calcular el campo desde el cilindro, ¿no?, hasta cierto punto que esté adentro o afuera. Bien, lo que yo hago para poder calcular eso es simplemente agarrar el punto, ¿no es así?, la distancia que yo tengo desde el centro del cilindro hasta el punto, y ese punto hago que esté en una superficie imaginaria, la cual en este caso va a ser un cilindro, y que el radio de esa superficie imaginaria coincida con la distancia desde el centro del cilindro hasta el punto. ¿Se entiende eso? O sea, yo tengo... Pues se lo voy a dibujar más o menos. Yo tengo... Pues se lo voy a dibujar por lo menos. Yo tengo esto que es el eje que me simboliza el centro del cilindro, ¿no? Yo tengo un punto acá. Yo quiero calcular el campo que es generado en este punto, ¿no es así? Esto tiene una distancia ρ, ¿no es así? Entonces, para hacerlo, ¿qué es lo que yo hago? Agarro una superficie imaginaria, cuyo radio sea coincidente con la distancia desde el eje, ¿no?, hasta el punto. ¿Bien? Por eso yo lo hago de esa forma. Es una forma de usar propiedades geométricas a conveniencia. ¿Está bien? Bien. Entonces, mírenlo de esta forma. Yo tengo que el flujo electrostático de un campo, del campo electrostático, es igual. En este caso integral cerrada, porque la superficie es cerrada, ¿no? El campo diferencial de S, y esto es igual a 1 sobre epsilon 0 de la integral. ¿Cuál es qué tipo de densidad es? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Volumétrica. Perfecto. Diferencial de volumen. ¿No? Bueno, ahora quiero que observen una cosa. ¿Cómo van a ser los normales a la superficie? Bueno, se los voy a dibujar más o menos acá. Imagínense, este cilindro acá lo voy a trasladar acá, digamos, ¿no? Para poder hacer una observación y que no se me combinen todos los dibujos, porque si no va a quedar horrible esto. Miren, yo tengo distintos diferenciales diferenciales de superficie, ¿no?, que son normales cada uno
a lo que es esta tapa de acá, ¿no? Tengo otros que son normales a esta tapa que yo tengo acá. Y muchos otros que yo tengo normales a esta tapa que yo tengo acá. ¿Por qué? Piénsenlo de esta manera. Yo tengo un cuerpo tridimensional, ¿no? El cual está compuesto por tres superficies distintas. Por una parte tengo por una parte tengo un disco, por otra parte tengo otro disco que es de igual radio, ¿no? Y por el otro tengo un rectángulo, el cual es doblado, rodeando todo el, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es el cilindro, en otras palabras. Lo que yo tengo es esto convertido en esto. ¿Bien? ¿Y qué le pongo? La tapa arriba y la tapa de abajo. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces miren, yo tengo que el campo va en esa dirección, ¿no es así? Ahora quiero que miren una cosa. El diferencial de superficie 1, si esto es el eje Z, supongamos que esto es el eje Z, ¿no? El diferencial de superficie 1 va a ser su componente en K versor, ¿no? Uy, casi se me cae. El diferencial de superficie 2 va a ser su componente en menos K versor, ¿no? Y ahora, el campo... perdón, el diferencial de superficie 3 va a depender, ¿cómo se llama esto? De X, de Y y de Z, ¿no? Pero como depende de X y de Y y de Z, lo podemos poner con ρ, sí. No, pará, lo dije mal, no. Depende de X y de Y nomás, no de Z, porque no depende de la altura. Claro. Entonces, como depende de X y de Y, y yo tengo que ρ es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, porque... antes había escrito que esto era con Z. Disculpe, no, eso es R. Sí, lo que pasa es que me confunde porque yo siempre los puse al revés y la profesora los usa así. Ese es el tema. Esto es la distancia del origen a un punto en el plano y esto es la distancia del origen al punto en el espacio. Si tienen ese error en la carpeta, por favor corríjanlo porque la profesora, los dos profesores lo usan de esta forma. ¿Bien? O sea, no es lo mismo esto que esto, se entiende, ¿no? Porque yo con ρ yo estoy en el plano y voy hasta cierto punto y esa es mi distancia, ¿no? Pero con R yo voy desde el origen hasta cierto punto en el espacio y esto es R. Y si ustedes hacen la proyección de esto en el plano XY, siendo esto X y esto es Z, ¿no? ¿Qué es lo que van a obtener? Fíjense. Esta proyección de acá, ¿no? Que ustedes tienen, es decir, la sombra de esto reflejado en el plano XY, esto acá es ρ. ¿Lo ven? Ok, de acuerdo. Esa es la diferencia entre las dos distancias. Bien, entonces esto me va a depender solo de su componente por el ρ versor. ¿Bien? También podría haberlo puesto con X y con Y, pero, o sea, con Y versor y J versor, pero la idea es que lo tengamos en una componente por lo que va a pasar a continuación. Ustedes fíjense cómo me va a quedar la integral, ¿no? Me va a quedar... Me van a quedar tres integrales, exactamente. En la superficie 1 más. O sea, esta integral de acá se me va a subdividir en tres integrales distintas porque yo tengo tres superficies distintas que me componen todo un elemento tridimensional, ¿no? Bien. Es por la propiedad aditiva de la, ¿cómo se llama esto? De las integrales. ¿Puedo borrar esto de acá? ¿No hay problema? Bien. Y esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de la densidad volumétrica diferencial de volumen sobre todo el volumen. Quiero que observen algo. El campo de, ¿cómo se llama esto? ¿De qué versor depende? Del versor ρ, ¿no? El diferencial de superficie 1 depende del K versor.
el diferencial de superficie 2 me depende de K versor negativo. Y el diferencial de superficie 3 me va a depender de ρ versor. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa cuando yo tengo un versor, ¿cómo se llama esto? Yo tengo dos vectores, ¿no? Los cuales son perpendiculares entre sí. Porque supongan que este es K y este es ρ, ¿no? Y les hago el producto escalar. Da 0. Da 0. Fue coseno 90. Y si yo hago el producto entre un versor y el mismo, No. ¿cuánto va a dar igual? A 1, ¿no? Bien, ¿se entiende eso, no? Sí. Entonces, este producto escalar de acá me va a dar 0. Este de acá también me va a dar 0. Y el único que me sobrevive es este. Porque el diferencial de superficie 3 y el campo dependen de una sola componente que es ρ. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, fíjense, si quieren lo puedo seguir acá arriba. Tendría que borrar un par de cosas. Miren cómo me queda la integral en la superficie 3. Me va a quedar la componente del campo en ρ multiplicado por ρ versor por el diferencial de superficie 3, ¿no? Por el ρ versor, ¿no? Igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de la densidad de volumen diferencial de volumen, ¿no? Sobre todo el volumen. Dije muchas veces volumen. Bueno, no importa. El tema es, fíjense, esto con esto, ¿no? Al hacer el producto entre ellos, se hace 1, ¿no? Entonces el campo me queda constante y lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces eso lo tengo que poner, que esto por esto es igual a 1, entonces puedo pasar al paso siguiente y hacer esto. ¿Por qué era igual a 1? ¿Por qué era igual a 1 eso? Porque es igual a 1 por el, ¿cómo se llama esto? Por la definición de producto escalar. Acordate que yo tengo... y eso es otra forma de explicarlo también. Acordate esto, mirá. Cuando yo tengo un vector multiplicado por otro vector, escalarmente, esto siempre es igual al módulo de uno, lo voy a poner así. El módulo 1 por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Bien. Si estos dos de, ¿cómo se llama esto? Si estos dos de acá son versores, entonces el módulo de cada uno de ellos, ¿cuánto vale? 1. Bien. Y ahora fíjate, si el versor es el mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a apuntar al mismo lado. Si apuntan al mismo lado, ambos versores, ¿cuánto va a ser el ángulo entre ellos? 0. ¿Y el coseno de 0? 1. Entonces 1 por 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Es por eso. Está muy buena la pregunta, ¿eh? Y bueno, me va a quedar el diferencial de superficie, ¿no? Igual a 1 sobre epsilon 0. Otra forma de que ustedes expliquen esto es hacer lo siguiente. Bueno, ahí pueden poner que eso le da 0 porque el campo y la diferencial de superficie son normales entre sí, ¿no? Y acá, esta integral de acá la pueden resolver de esta manera. Pueden poner el módulo del campo por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo. Como el ángulo entre ellos es 0, porque apuntan a la misma dirección, entonces el coseno del ángulo ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Entonces, esto va a quedar el campo por el diferencial de superficie y el campo puede salir fuera de la integral. Pero esta forma está mejor. Esta es otra forma de hacerlo. Yo lo hice así en el parcelito, pero esta está mucho mejor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, miren. Calculamos en puntos interiores, ¿les parece? Igual estamos haciendo en puntos interiores, ¿qué digo? Estamos en ρ menor a r, ¿no? Siendo r el radio del cilindro, ¿no? Entonces, fíjense, esta integral de acá siempre me va a depender, ¿no?, de la distribución de cargas. Yo tengo la carga total del cilindro, ¿no? Pero yo estoy calculándolo adentro. Yo estoy calculando el campo adentro del cilindro, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? Que al encerrar una carga, ¿no? dentro de la superficie total que tiene la carga total, ¿qué es lo que voy a tener? Una carga más chica. Entonces, esto no va a ir de cero hasta el volumen total de la esfera, del cilindro. Va a ir desde cero, claro, al volumen total del coso. Entonces, fíjense. A ver si... Sí. ¿Cuánto va a ser el volumen de esto? El volumen del cilindro... faltó explicar eso. Miren, una cosa importante. El área de un cilindro... ¿No? Sí. El área de un cilindro es siempre igual a 2 veces pi por el radio al cuadrado más... esto eran 2 pi por r por la altura, era, ¿no? Sí, no me recuerdo, sí. ¿Qué es lo que sucede? Esta parte de acá corresponde a las dos tapas. Que el área de una tapa, ¿a qué es igual? A pi por radio al cuadrado. El área de un círculo, ¿no? Entonces, si yo sumo pi por radio al cuadrado más pi por radio al cuadrado, porque ambas tapas tienen el mismo radio, me da 2 pi radio al cuadrado. Entonces, ¿a qué le corresponde esto? Esta parte le corresponde a la corteza, a lo que a nosotros nos importa. ¿Es así? Esto le corresponde a la corteza que nosotros tenemos. Entonces, el volumen que nosotros estamos tomando, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen correspondiente a esta área. El volumen correspondiente a esta área es pi por la altura por el radio al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando tenemos cuerpos simétricos, siempre el volumen de uno, siempre el área de uno es la derivada del volumen del otro respecto al radio? Por ejemplo, cuando teníamos el volumen de una esfera, 4/3 de pi por radio al cubo, si nosotros derivamos esto respecto al radio, me queda 4 pi por radio al cuadrado. Y esto de acá es el área de la esfera. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Lo mismo sucede acá. Si yo en realidad acá estoy integrando porque estoy pasando área a volumen, no de volumen a área, ¿no? Si yo integro esto respecto del radio, busco su primitiva, es decir, no le sumo la constante, voy a llegar a esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos entendieron eso? Sí. Oye. Entonces el volumen total que yo tengo va a ser pi por la altura por el radio al... ¿cómo se llama esto? Pero en este caso el radio, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser radio mayúscula o va a ser rho? Rho. Bien. Al cuadrado, ¿no? ¿No puedo venir bien? Sí. Ayuda. Tengo cada gramo ya. No, un cachito. Sí. Bien. Bien. Y el área es el de la superficie gaussiana, ¿no? Porque esta parte de la integral, si yo la hago con respecto a la superficie gaussiana que yo tengo. Recuerden siempre eso. Esta integral de acá me depende de la distribución de cargas. Y esta integral... Uy, ¿dónde está? Le voy a dar. Esta integral de acá siempre me depende de la distribución de cargas. Y esta integral de acá siempre me depende de la superficie en la que yo estoy calculándolo. En este caso es la superficie gaussiana, que es la que está adentro, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a ir desde 0 hasta el área total de la corteza de la superficie gaussiana, ¿no? 2 pi r. No es 2 pi r. No, pi. Rho, ¿no? 2 pi por rho. Claro, porque rho es el radio de la superficie gaussiana. Entonces, 2 pi por rho por h, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Entonces miren lo que me va a quedar. Me va a quedar la componente del campo por 2 pi por rho por h. ¿Se entiende lo que hice, no? Integré el diferencial de superficie, me dio la superficie y entre 0 y esto me dio esto, ¿no? Sí.
Ah, y una cosa, la densidad, la distribución es uniforme, entonces la densidad es constante y se me va, ¿no? Sí. Para la integral. Me queda acá diferencial de volumen y acá me queda la densidad. ¿Bien? Entonces me va a quedar la densidad sobre epsilon 0 multiplicado por pi h por rho al cuadrado. Pedro, Decime, salió la densidad afuera de la integral porque es una distribución uniforme. Perfecto. La distribución uniforme, entonces densidad constante. Constante. Densidad constante se va fuera de la integral. Perfecto. Porque no depende de una variable de distancia, ni de área, ni de volumen. Entonces no me va a molestar con la integral, la puedo sacar como constante. Bien. Es constante respecto a esta integral. Integral, exactamente. Bien. Perfecto. Entonces fíjense, acá pasa una cosa que es sumamente importante. Esta altura que yo tengo acá, ¿no? Es la altura... ¿Les había dicho que este cilindro era infinito? Sí. Ah, disculpe, no, es finito. Cometí un error ahí. Esta altura que yo tengo ahí corresponde a la altura del cilindro que yo tengo acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Esta altura... Uy, perdón. Esta altura es así. Corresponde a una superficie imaginaria. Si la superficie es imaginaria, ¿es coherente que el campo me dependa de la altura de la superficie imaginaria? Piénselo, o sea, yo la tomo de decisión a la superficie imaginaria. Si esa superficie es una superficie a conveniencia, que básicamente, entre muchas comillas, no existe, ¿no? Entonces, ¿tiene algún sentido que el campo me dependa de la, ¿cómo se llama esto? De una variable que, ¿cómo se llama esto? Que le corresponde solamente a esa superficie? No tiene ningún sentido. Entonces, esto siempre se le tiene que simplificar. Ahora, ¿qué pasa con ρ? ρ me corresponde tanto a la superficie total que yo tengo como a la superficie imaginaria que yo tengo. Entonces, ahí no pasa nada. No sé, no es necesario que se simplifique. El campo depende de esa variable. Decime. Lo que no era infinito era el cilindro. El cilindro gaussiano, sí, Ok. disculpen ahí, cometí un error de concepto. Pero el cilindro, la superficie original sí es infinita. Sí, es infinita, si no, no podríamos hacer esto. Claro. Si no, dependería de dos variables el coso del campo, y no de una sola. Entonces, fíjense, este ρ se me va con el cuadrado este, ¿no? ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar el campo igual... Ah, mirá, pi con pi también se me va. Entonces me va a quedar la densidad volumétrica por ρ sobre 2 epsilon 0, ¿no? Sí. Bien. Y si yo a esto le pongo un vector y digo que esto depende de ρ, le pongo el ρ versor, ¿no? Porque anteriormente habíamos dicho que el campo era igual a su componente en ρ multiplicado por ρ versor, ¿no? Es por eso, de ahí sale. Y esto es para todo ρ que es menor a r. Fíjense que estas tres variables son constantes, ¿no? La densidad es constante porque es una distribución uniforme. La permitida de arco es una constante tabulada. El 1 medio es obvio, es una constante. Y de lo único que me depende el campo es de ρ. Pedro, Decime. una consulta. En el libro el profesor le daba un valor al diferencial de volumen. Eso, o sea... No, era otro ejercicio. Ah, bien. Claro. ¿Y si ρ fuera mayor que r? ¿Cómo? Si ρ fuera mayor que r. Ahí vamos a eso. Bien, vamos a agarrar esto y lo vamos a dejar plasmado en alguna parte para usarlo después. ¿Les parece? ¿Dónde lo podríamos dejar? No, lo dejo. Sí, lo dejo acá, a la derecha. Lo pongo acá. Pongo que el campo depende de ρ, porque R depende solo de su componente ρ, el ρ versor. Y esto es igual a, por un lado, todos dicen que la llave la hago muy fea. Bueno, pero bueno, se entiende que es una llave, ¿no? ¿Cómo que no? Qué mal, chicos. Bueno, ahora vamos a resolver la otra. Ya que estamos, la resolvemos acá.
Bien. Chao. ¿Qué hora estamos, chicos? ¿Menos 20? No, menos 20. Si no después me grabo haciendo el plano y se lo subo. Vamos a intentar terminar esto rápido. Bien, fíjense. Tengo el cilindro, ¿no? Infinito. Tengo su eje que pasa por su centro. Ahora miren esto. Yo me voy a ir a un punto que está por afuera. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer? Voy a suponer una superficie gaussiana cuyo radio sea mayor al radio de esto, ¿no? Sí. Entonces va a ser tipo... de esta forma, ¿no? Si no lo voy a dibujar entero, pero se entiende, es un cilindro, ¿está bien? Sí. Imaginario. Ahora, quiero que miren una... muy capaz que sí, ¿no? Bueno, volvamos a aplicar todo un cachito. Bien, ahora voy a calcularlo en puntos exteriores, ¿no? Voy desde el centro del cilindro hasta un punto. Agarro una superficie gaussiana cuyo radio coincida con la distancia del centro hasta el punto, ¿no es así? Y la cual va a ser un cilindro cuya altura es finita y cuyo radio también es finito, ¿no? Bien, ahora fíjense, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo calcule el flujo? Lo que va a suceder es que se me va a distribuir esta integral en tres integrales distintas. Va a pasar todo lo mismo, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? Y el diferencial de superficie, que es normal a la superficie de una de las tapas, me va a depender de un versor, el cual al multiplicarlo con el versor del otro campo se me va a anular. Por lo tanto, esta integral se me anula, esta integral se me anula y me queda esta nuevamente. ¿Bien? Es todo el mismo análisis que hicimos con la primera integral. Entonces fíjense, me va a quedar el campo, el rho versor, por el diferencial de superficie, el rho versor, igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de la densidad de volumen constante, que la puedo sacar ya fuera de la integral como es constante, por el diferencial de volumen. ¿No? Rho versor. Bien. Esto con este se me hacen 1, ¿no? Sí. Entonces se me va el campo afuera de la integral. Me queda el diferencial de superficie. ¿Integral ¿Bien? cerrada o integral común? Es una integral cerrada, sí. Bien, a ver, volvamos un poquito. Lo que yo había dicho, esta integral depende de la, como llamé esto, de la superficie gaussiana, ¿no? La superficie gaussiana es un cilindro de radio ρ, entonces voy desde 0 hasta el área total de la corteza de la superficie gaussiana, ¿no? Bien, pero por otra parte, la distribución total de cargas no va a ser una distribución menor en densidad, ¿no?, que la que nosotros tuvimos con anterioridad, es decir, la de cuando estábamos en puntos interiores y agarrábamos una carga más chiquita, ¿no? Ahora estamos agarrando toda la carga total porque estamos por afuera. Bien, entonces no va a depender de 0 hasta el volumen de, ¿cómo se llama esto? El volumen de la superficie gaussiana. Va a depender de 0 hasta el volumen total del cilindro, porque yo por afuera del cilindro se supone yo no tengo cargas que me afecten. Entonces la carga total que encierro es la que yo tengo, la carga total del cilindro. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la densidad, que es constante, por el volumen total. Lo mismo que yo tengo acá. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, resuelvo esta integral, me da esto. Resuelvo esta otra integral, me da esto. El único que difirió con el anterior ejercicio es que esto no es ρ al cuadrado, sino que esto es r al cuadrado. Porque, como ya dije, en otro estaba agarrando una carga menor y acá estoy agarrando toda la carga. Entonces, agarro todo el radio del cual es el del cilindro. Entonces, fíjense, h con h se me van, ¿no? Pi con pi se me van y lo que me va a quedar es
la densidad por R al cuadrado sobre epsilon 0, sobre 2 epsilon 0 por ρ, ¿no? Y fíjense, si yo, esto es la componente en ρ, ¿no? Pero si yo quiero el campo, tengo que ponerlo como un vector, ¿no? ¿Y de qué versor va a depender? Del versor ρ. Bien, entonces fíjense, acá nosotros encontramos el campo para puntos exteriores, ¿no? Sí. Bien, entonces acá, en azul, vamos a poner un poquito más arriba si se ve. Bueno, va a ser igual a la densidad por R al cuadrado sobre 2 epsilon 0 por ρ, ¿no? El ρ versor, punto y coma, cuando ρ es mayor a R. Tienen que observar eso y es una manera de verificar que el resultado que les dio está bien. Bien, porque acuérdense que el campo siempre les tiene que dar en newton sobre coulomb. Y la densidad volumétrica, bueno, ya saben cuánto vale, es la carga por metro al cubo. Y esto le era coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Por metro al cuadrado, ¿no? Bien. Pero, Decime. Una consulta. Rho parte desde el eje, ¿no? Desde el pie del cilindro. Claro, sí. Sí, desde el eje que pasa por el centro del cilindro. ¿Y esto llega hasta el infinito o hasta ese campo infinito? No, claro. Sí, llega de más infinito hasta menos infinito porque el cilindro es infinito. No, yo me refiero a cuando se Cuando está por acá. Sí. Sí. Pero este ρ puede valer. El ρ que yo tengo acá puede ser valer del 0. Chao, nos vemos, que te vaya bien. Hasta infinito, sí. Claro, en este caso, el exterior, ¿lo Sí. calculamos hasta infinito o hasta ese imaginario que hicimos? ¿Este de acá? Claro. No, hasta acá. Pero es un caso de análisis genérico, ¿me entendés? Porque después yo, pensarlo de esta manera. Esto de acá es una función. Si yo quiero ir a puntos interiores al campo, uso esta. Pepe, te un segundo. ¿No sabes si hay una profe de física, Fernanda, no? No tengo ni idea. No tengo jugador más. No pasa nada. Y si yo voy por afuera, no es así, yo voy a tener que usar este. ¿Qué es lo que voy a hacer? La distancia que hay desde el centro del cilindro hasta el punto, no es así, va a ser ρ. Si yo estoy adentro, uso esta y intercambio la distancia acá. Si estoy por afuera, uso esta y intercambio la distancia acá. ¿Entendés? Eso. Y esta ρ puede, sí, es como es una constante, puede variar entre 0 y los valores que vos quieras. Pero eso siempre suponiendo que vos estás en suponiendo que el campo, este cilindro, no infinito, existe en una dimensión en la cual está aislado. O sea, está el cilindro ahí solo y todo lo que le rodea no existe. Solo está el cilindro nada más. Suponiendo eso, porque si no el campo es afectado por otras cosas que aparecen después. Es que yo entendía que cuando ρ es mayor que radio, Sí. es hasta infinito. ¿Está bien eso, no? ¿Cómo? Cuando ρ es mayor que radio, o sea, es hasta infinito. Cuando el ρ es mayor, sí. Claro. O sea, el dominio de ρ llega hasta el infinito. Sí, listo. Perfecto.